¿Qué tal, amigos y amigas de Jocs Sports? Nos encontramos ya con un nuevo invitado y vamos a empezar ya con esta dinámica. A mi derecha, Sergi Fuentes, ¿qué tal, cómo ¿Cómo estás? estás? Carles Gastón, ¿qué tal, cómo estás? Encantado. Os podéis saludar Sergi, vosotros ¿Cómo también. estás? Vale, esta dinámica es muy fácil. Consiste en que tienes tres opciones, donde habrá distintos escudos y a partir de aquí tienes que acertar de qué jugador estamos hablando, ¿vale? Entonces, Lo intentaremos. mezclo un poco y todo tuyo. Perfecto. ¿Qué escudos aparecen? El del Escudo español. español de Watford y El Paso. Este primero nos ha tocado, creo yo, bastante Facilito, fácil. facilito, te ha tocado de fácil. Marc Navarro, jugador que está hace un añito, un poquito más de un añito con nosotros y que le tenemos especial cariño, la verdad. Muy bien, vemos la trayectoria, nada mal. Lo que pasa es que me imagino que habrá cositas interesantes, ¿no? El paso del español, por ejemplo, al Watford. Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de que nos saliera una de las historias a lo mejor más interesantes de las que tenemos, porque Marc ha vivido un poquito de todo en su carrera futbolística y la verdad es que hay muchas historias y muchas anécdotas que contar. Sí, no, mira, yo justo esa historia me gustaría preguntarte, ¿qué crees que puede ayudar a un representante? Porque creo que Marc Navarro tiene una historia de que llega al techo y que luego pasa momentos difíciles. Así es. ¿En qué se puede ayudar a un jugador como representante? ¿En qué se puede ayudar a un jugador en estos momentos en los que está claro que buscando equipo seguramente se le ayuda, pero ¿en qué otras cosas se le puede ayudar? Al final intentamos que sea en un todo, la verdad, porque es casi más importante la persona que el jugador en la gran mayoría de los casos. Porque al final tienes que pensar mucho en él, en qué quiere, en qué pasos quiere seguir, en cómo le puedes ayudar, en su momento mental o social, o como le puedas llamar, para ser un apoyo importante en él. Al final no solo ser la figura de la gente que busca equipo, no, ostras, somos mucho más. Intentamos ser muy cercanos a ellos y ayudarles sobre todo en estos pasos a nivel mental y que ellos puedan tener para que ellos puedan seguir evolucionando y conseguir o volver a conseguir lo que ellos querían, un poquito como en el caso de Marc. Al final es un jugador que ha tocado los dos lados, el cielo y el infierno, ¿no? Como se dice, que lo ha pasado muy mal y que, ostras, tenías que entenderlo muy bien, estar muy cerca de él en el día a día para poder empujarle y ayudarle a cumplir sus objetivos. Comentabas que Marc hacía un añito aproximadamente, un añito Sí, y un poquito más. un Sí. pelín más. ¿Qué crees que ve Marc para que vosotros seáis el que le guiéis en el camino? ¿Qué crees que ven vosotros que quizás hace el clic de decir, ostras, esta gente me está dando lo que necesito? Yo creo que la pasión con la que trabajamos, si se le puede decir trabajo en muchas ocasiones, pues al final disfrutamos de ello, nos lo pasamos genial, intentamos darlo todo por el jugador, incluso hay veces, lo hablaba esta semana con Marc, que esas situaciones te quitan hasta el sueño porque quieres lo mejor para ellos. Y yo creo que Marc vio esa esperanza, esas ganas que teníamos nosotros y esa confianza y ese feeling que le pudimos mostrar para formar parte de la familia. ¿Crees que los jugadores, en este caso, por ejemplo, imagínate que fueses jugador profesional, Soy. has estado cerca, ¿crees que los jugadores también buscan muchísima fidelidad por parte del representante? Es un valor muy importante que el jugador al final, evidentemente, cuando pueda estar mal, que evidentemente lo muevan a equipos interesantes. ¿Crees que la fidelidad, el poder saber que dentro de 3-4 años van a seguir con esta pasión que comenta Carles? No sé si me voy a meter en Bueno, pero fregado, para eso estás aquí. pero creo que los jugadores que buscan fidelidad encuentran representantes que buscan fidelidad y seguramente jugadores que piensan en otras cosas que no voy a entrar, que no son fidelidad, encuentran representantes que pueden llegar a buscar lo mismo. Supongo que en este caso se coordinarán las dos, un poco unas necesidades de un jugador con unas necesidades o una manera de hacer de una agencia de representación, ¿no? Entiendo que debe ser así. Sí, al final es un poco como tú dices, hay perfiles de todos los colores. Sí que es cierto que nosotros es uno de los puntos muy importantes que valoramos y que buscamos ahora en un jugador para poder tener esa tranquilidad y poder disfrutar del trabajo. Al final que tengamos confianza plena el uno en el otro es para mí la base de todo, porque al final quien nos representa mejor son nuestros jugadores y quien luchamos más por ellos somos nosotros. Entonces tiene que ser algo un poquito de los dos lados. Ya al final te encuentras de todo, tanto a nivel de jugadores como a nivel de agencias te puedes encontrar de todo y
y un poco pues ya intentas buscar el perfil de jugador que sabes que comparte valores contigo, que tiene las formas de pensar como tú, que te escucha, que te cree, que no busca excusas. Bueno, al final es como dice, viene un poco parte de los dos, y la lealtad al final es algo muy importante para poder disfrutar de tu trabajo y trabajar con tranquilidad, porque al final nosotros das el máximo por él, a veces acertarás, a veces te costará más, a veces te costará menos, a veces fallarás, pero que los dos podamos estar tranquilos de que, ostras, lo estamos dando todo por el futuro es una base muy, muy importante. Por lo que estoy viendo, tu grado de implicación es muy alto hacia los jugadores. ¿Hasta qué punto está bien, es decir, poner una barrera y que no te incluso afecte a lo personal, ¿no? La figura del representante, la personal me refiero. Yo es que creo que es indivisible, porque al final es una pasión que tienes que compartir con ellos y que la tienes que vivir con ellos, y que, ostras, para nosotros poder conseguir los objetivos del jugador o estar lo más cerca posible de conseguirlos es el éxito. Y entonces yo creo que emocionalmente no te puedes desvincular, porque para nosotros o para mí, en este caso, es algo súper importante. Va más allá de una relación agente-jugador, ¿no? Somos amigos, somos compañeros de viaje, estamos aquí por el mismo objetivo, queremos crecer juntos, queremos seguir evolucionando juntos, y al final son personas. Y si tú separas el tema emocional, te deja de importar esa persona. Va más allá de lo profesional. Y entonces, ostras, para mí es que son parte de mí. No, es imposible de separarlo. Yo le quiero preguntar, Patrick, Lo que quieras. te iba a preguntar si era fácil encontrar un tipo de perfil que encajara contigo, pero voy un poquito más allá. Imagínate que encuentras un perfil en el que al final consideras que las maneras de hacer no son las mismas. ¿Qué pasa en ese momento? Esto nosotros lo tenemos muy claro. Al final cada uno tiene que seguir su camino. Porque si no compartimos forma de pensar, si no compartimos valores o si no compartimos objetivos, estamos perdiendo el tiempo los dos. Y no tiene por qué ser una buena o una mala relación, todo lo contrario. Pero al final te tienes que acompañar y tienes que intentar acompañar a la gente que cree en lo que tú piensas y que cree en lo que tú haces. Al final siempre va a haber puntos de vista diferentes, siempre va a haber aspectos diferentes donde vais a tener que llegar a puntos en común, pero si una persona está en un camino completamente opuesto al tuyo, al final es una tontería que sigas en ese camino, porque no vais a llegar a ningún lado y vas a perder esa pasión, ¿no? A mí me apasiona verlos, quedar con ellos, ir a verlos jugar, ver sus vídeos. Cuando eso se pierde es una tontería continuar en ese camino, porque no tiene ningún tipo de sentido. Sí, totalmente. Comentabas el caso de Marc Navarro, que había tocado el cielo y el infierno. Para un representante es estimulante el momento en que quizás está más bajo un jugador para tratar de encontrarle una salida, tratar de encontrarle una mejora a la situación que pueda tener en ese momento. Al final los retos, como yo digo, siempre son un bendito problema, pero al final te gusta. Es igual de estimulante que de estresante, porque al final también quieres y hay situaciones que se dan a tu favor, situaciones que no. Es como decía antes, sí, hay situaciones, lo hablaba esta semana con Margue, que te quitan el sueño porque, ostras, tú ves una cosa y a lo mejor el resto no lo ven, o tú confías en el jugador y hay clubes que no confían. Entonces es apasionante tener estos retos, porque al final son los que te hacen crecer y los que te hacen estar en el día a día en nuestro trabajo, pero a la vez son muy, muy estresantes, porque siempre quieres lo mejor para el jugador y que pase lo mejor, y no siempre sucede exactamente tal y como tú quieres. Actualmente hay muchas agencias de representación, ¿vale? Volviendo un poco al ejemplo de antes, si fueses jugador, ¿qué características te gustaría que tuviese? Evidentemente es lo que comentábamos, hay muchísimas, pero ¿qué características te fijarías en una agencia de representación para siendo jugador, para tú finalmente decidirte entre una u otra? Porque si le pregunto a él, ya sé lo que me va a decir y lo que me va a vender. Te pregunto a ti, como jugador, ¿qué buscarías? No porque esté él aquí, pero seguramente que él esté aquí es porque creo que nosotros como Jocks Sports creo que compramos muchas cosas de las que vemos en Carlas, por ejemplo, en particular, y en la agencia en general. Creo que yo sería mucho más de una fidelidad y que me compraran cuando estuviera postulando, me lo imagino, para el Balón de Oro, pero también cuando estuviera para un Primera Ref. Entonces, creo que tener una persona al lado que confía en mí, independientemente de los resultados,
creo que sería muy, muy importante. Hay una cosa, justo relacionado con esto, que yo antes de hablar con agencias de representación y así tampoco tenía muy en la cabeza, pero me parece como gracioso que tanto como para jugadores como para agencias, jugadores entre comillas de la misma posición, de la misma edad, etcétera, como que prefieren no tenerlo porque al final piensa que son intereses que se pueden cruzar en un futuro. Y yo no lo pensaba, digo, mira, pues si salen dos que salen buenos, genial. Pero es una cosa que normalmente hacéis, o cuando hemos hablado contigo fuera de cámaras me lo has comentado y me ha parecido como súper interesante. Al final, para nosotros es clave, es súper importante. Al final, si tú estás trabajando en el futuro de un jugador y en su día a día incluso, y confías en él y crees en él, sería muy hipócrita de tener jugadores que se puedan llegar a chocar con él. Porque al final ahí hay conflicto de intereses y ya, ¿cómo le dices tú a un jugador que tú estás jugando y el otro no, pero también es tuyo? ¿Y cómo le defiendes una posición? Es imposible. Entonces nosotros intentamos que en clubes y en generaciones que no se coincidan nunca posiciones, por el hecho de que al final el día de mañana esos jugadores se pueden encontrar y pueden chocar. Luego, a lo mejor a nivel profesional, pues ya cambia porque hay muchos más destinos, hay muchas más opciones, cada jugador tiene un perfil diferente, pero sobre todo cuando son jóvenes o cuando se están iniciando es importante porque al final tú le representas a él, tú te desvives por él, no lo puedes hacer por el mismo jugador o por el que tiene un año más que juega en la misma posición, que es probable que en 2-3 años se puedan encontrar, se puedan juntar. Ostras, intenta evitarlo para darle un valor añadido a tus jugadores. Escoge el siguiente. Aquí lo tenemos. Venga, nos comentan los escudos. Borussia Dortmund, de la Sociedad Deportiva Huesca y del Anderlecht. Para mí, uno de nuestros estandartes, no solo por su nivel como jugador, sino por cómo es él personalmente y su familia. Creo que son el mejor ejemplo de jugador de fútbol, de profesional, de lealtad, de amistad y sobre todo de lo que representa todo nuestro trabajo. Y al final Sergio Gómez, actualmente en el Manchester City, es, como digo, para mí al menos, y creo que lo comparto con la mayoría de la compañía, para mí, como decía, nuestras imágenes principales o de las personas de las que podemos estar más orgullosos dentro de la compañía. Dentro de este caso sí que me gustaría como que nos pudieras explicar un poquito sí, ahora está en el City, pero estaba en el Borussia y decidió, entre comillas, yo creo que él, por un poco alguna vez que hablo contigo, irse a la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué quiere decir? Es un equipazo, pero estar del Borussia a la Sociedad Deportiva Huesca para luego acabar en el City me parece una maravilla de historia, pero también es tener narices. Sí, al final es un jugador que tiene las cosas muy claras y que es muy valiente. Al final, él con 17 años se planta en un vestuario profesional, en un primer equipo como es el Borussia Dortmund de esa época, con Marco Reus, etc. Y él tenía muy claro que él quería jugar. Él quería tener minutos, él quería sentirse jugador, quería competir y da el paso de irse a un equipo en España, en ese momento en segunda división, que al final es un paso muy valiente, porque, bueno, ahora futuro podemos decir que fue genial. A toro pasado todo, claro, es mucho más fácil. Pero sí, es un paso arriesgado. Al final te vas a una entidad, en ese momento de segunda división, que si te va bien, genial, pero si te va mal, pues puede ser complicado. Pero al final nosotros confiábamos mucho y seguimos confiando en el talento que tiene ese jugador y él también confiaba mucho en él y en sus posibilidades y al final, mira, dio ese paso y la realidad que con un ascenso a primera división, luego también con un descenso a segunda división porque quiso repetir cesión allí porque al final había estado muy bien, había jugado, había estado a gusto y como te decía, ahora pues lo ves todo muy bonito porque todo ha salido genial. También es muy importante el paso evidentemente ir al Borussia Dortmund no es palabras menores, pero también es el hecho me da la sensación de que aquí no tengo la oportunidad o que tengo una propuesta mejor y lanzarme a estar fuera de la zona de confort, ir a Borussia, con lo que implica el idioma, con lo que implica el estar lejos de tu familia, quizás con lo que implica todo, ¿no? Es decir, al final evidentemente el Borussia es un gran reclamo, pero muchas personas, muchos jugadores y jugadoras evidentemente no se les presenta la oportunidad del Borussia, se les presenta una oportunidad quizás de rango menor, pero también son valientes a la hora de afrontar este cambio y esto es muy importante, ¿no? Imagino.
Hombre, al final a Sergio se le planta la oportunidad con 17 años de ser futbolista profesional. Al final tú estás jugando en un juvenil y te plantan delante pues, ser profesional, el tener una ficha con un primer equipo y no con cualquier primer equipo y poder cumplir tu sueño. Al final el jugador quiere ser futbolista y va a intentarlo todo para ser futbolista. Y si una oportunidad así te permite entrar con 17 años en el mundo del fútbol, es muy difícil decirle que no, porque al final es eso, o sea, estás cumpliendo tu sueño. Siempre, como tú dices, siempre se ve la parte bonita y preciosa de todo esto, pero al final el jugador se va a un país y a una ciudad que es muy diferente de donde él está, que el clima es diferente, que el idioma es completamente diferente, que tiene 17 años y se mete en un vestuario con estrellas mundiales. También fue muy duro, fue muy duro para él, para la familia, porque es un paso muy importante que conlleva muchos cambios y mucha responsabilidad. Si te parece bien, Sergi, ya que estamos, abrimos el tercero, ¿no? No vamos a dejar uno ya por jugar, no podemos hacer. Es este el último que queda. Es Barcelona, Twente y Clermont, ¿vale? ¿Qué te sugiere también? ¿Puede ser que sea una historia parecida a la que acabamos de comentar de Sergio Gómez, quizás? ¿O ves algún tipo de matiz que dices, esto me sorprende, esto no? A ver, me sorprende el de pasar de Barça a Clermont y de Clermont a Twente. Es al revés, es Barça, Twente y Twente Clermont. El último es Clermont. Vale, pues bueno, me sugiere que es una carrera, supongo que se ha ido adaptando a las situaciones que han ido pasando, que viene de un equipo en el que no sé si es el mejor del mundo, pero bueno, está en el top 10 de mejor del mundo y al final se tiene que ir adaptando para llegar a ser futbolista profesional, que supongo que es lo que quieren todos los jugadores, y adaptarte durante la carrera a las situaciones creo que es lo más importante. Entonces yo creo que va un poquito por aquí. Estamos hablando de Uri Busquets, sí, ¿no? Uri, al final con él compartimos mucho más que ser un agente, un representante y un jugador. Tenemos una muy buena amistad, confiamos mucho el uno en el otro y yo sobre todo confío mucho y se lo remarco mucho en su nivel futbolístico, pero al final, y esto pasa también a muchos jugadores que salen de las canteras profesionales como la del Barça, el fútbol profesional es muy diferente y tienes, como decía Sergi, tienes que aprender a adaptarte, a aprender a jugar en contextos diferentes, a confiar en ti, a trabajar pese las cosas buenas o las cosas malas que te puedan pasar, porque al final en el fútbol base, como él venía rompiéndolo en todos los sitios, como les digo yo muchas veces es una mentira, porque eso no tiene nada que ver luego con el fútbol profesional, con los rivales, con los compañeros, con los entrenadores, con los directores deportivos, con tus situaciones personales. Y es un jugador que parece que hace muchísimos años que hablamos de él, pero que tiene tan solo 24 añitos todavía, que le quedan toda la carrera por delante, que está creciendo como futbolista, que se está adaptando, pese a haber tenido mejores y peores experiencias en el mundo profesional, pero que como decíamos, el jugador tiene que aprender mucho eso, a adaptarse y a confiar en él para poder seguir dando pasos en el futuro. Es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Parece un patrón común de que son gente que sale de canteras top, llegan a picos muy altos donde la exigencia es muy alta, luego quizás tienen que adaptarse a nuevos ambientes. Personalmente, ¿cómo valoras la trayectoria vista desde fuera de un jugador? Es decir, tiene que estar preparado prácticamente para todo lo que pueda suceder, ¿no? Al final yo creo que lo más importante tal vez de una cantera es prepararlos para que todo no va a ser jugar en el primer equipo de esa cantera, porque al final yo creo que hay muy pocos elegidos que empiezan jugando en el Barça, en el Madrid o en el Valencia y acaban jugando en el primer equipo de ese mismo club. Y a lo mejor llegan al primer equipo de otro club igual o mejor, pero haciendo un camino totalmente diferente al que tenían imaginado. Entonces, bueno, como el ejemplo que hemos puesto de Uriol, yo creo que el adaptarte a todo lo que te va viniendo, el saber estar mal, el saber estar bien, el aprovechar cuando estás bien, luego te da pues poder llegar a situaciones que a lo mejor te vienen de la manera que no esperabas. Última pregunta, viendo un poco el recorrido de estos jugadores, ¿está convencido Carles Gastón para, si el día de mañana te vuelves a cazar las botas, está convencido para tener representante? Tengo la hoja aquí preparada. Sergi Fuentes, muchísimas gracias. Carles Gastón, Gracias. muchísimas gracias. Gracias. Y este ha sido nuestro contenido con Carles Gastón y Sergi Fuentes. Esperemos que os haya gustado.